Ya están preparadas las clases y pregrabadas, se las voy a estar dosificando, se las voy a estar mandando. Pero a la par con ello, vamos a hacer todos los días, a partir de hoy, vamos a tener clases. Ya los lunes y los miércoles vamos a tener clases. Y en esos puntualmente voy a irme al grano de lo que yo necesito que ustedes comprendan. Por otro lado, la información que en forma electrónica les mandaré complementará esta explicación y trataré de enviárselas en forma anticipada para que ustedes las puedan revisar antes de llegar a la clase. Así que si las revisan, las analizan, tanto la información escrita como el video pregrabado, pues ya cuando lleguemos a esta clase, ustedes ya tienen un panorama más amplio. Y al grano pueden preguntar en específico las dudas que ustedes tengan. Esa va a ser la dinámica de aquí para adelante. Vamos a seguir haciendo prácticas y también las prácticas procuraremos que sean muy puntuales para no desviarnos del tema y tratar de centrarnos en lo más importante. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí que tengan, pues, alguna duda sobre algo en específico? ¿O todo está bien? Todo bien, claro, profe. Perdón, hablaron al mismo tiempo y no entendí qué dijeron. Mariano, perdón, Pérez. ¿Decías algo? Oh, digo que todo bien. Julio, Camilo, ¿también? También todo bien. Correcto, vamos a ver. Entonces, el siguiente componente se llama SCR. Aquí lo tenemos. Este componente es SCR. Estas iniciales significan rectificador controlado de silicio. Este componente que estamos apreciando aquí, como ustedes lo ven, tiene 3 patitas. ¿Y qué creen? Este componente, si yo le tapara esta patita, fíjese bien, si le tapara esta patita, inmediatamente si le tapo esta patita que tiene aquí, nos queda que es un diodo rectificador. ¿Sí lo ven? Pero si le pongo esa patita, es un diodo rectificador con una patita adicional que se llama gatillo o puerta. ¿Qué hacía un diodo rectificador normal? Vamos a recordar qué hacía un diodo rectificador normal. Un diodo rectificador normal, por ejemplo, nosotros al diodito, si teníamos un diodo como ahora voy a pintarlo aquí, si tuviéramos un diodo de esta manera y nosotros le aplicamos una señal alterna en la entrada, si aplicamos una señal alterna aquí en la entrada, lo que obtendríamos sería lo siguiente. Si nosotros tuviéramos una señal así y la aplicamos al diodo, lo que nosotros encontrábamos era una rectificación. Y la rectificación consistía en que este componente dejaba pasar solamente los semiciclos positivos y cortaba los semiciclos negativos. Eso es lo que hacía un diodo convencional, un diodo normal. Pero si nosotros el diodo lo ponemos en sentido contrario, ahora el diodo lo ponemos al revés. Si ponemos el diodo al revés y esta señal se la insertamos aquí, lo que vamos a obtener en el diodo es algo como esto. Ahora el diodo nos va a dejar pasar solamente los semiciclos negativos y los positivos los va a bloquear. Los positivos los va a empezar a bloquear. Eso es lo que hacía en esencia un diodo convencional o un diodo normal. Pero este componente que aparentemente es un diodo, tiene una patita adicional que se llama gatillo o puerta. ¿Qué es esa pata y para qué sirve? Pues como su nombre lo dice, gatilla o dispara al componente. Es decir, es como el gatillo en una pistola. Ya cuando la pistola está cargada y nosotros le apretamos ese accesorio, esa parte que tiene, que se llama gatillo, pues avienta el disparo. Aquí exactamente igual. El componente gatillo, hasta que nosotros lo presionamos, por así decirlo, hasta que nosotros lo habilitamos el gatillo, hasta entonces el componente empieza a funcionar. ¿Cómo es eso? Sí,
funciona como un diodo rectificador normal, tal cual un diodo rectificador normal, con la diferencia de que va a actuar hasta que yo lo dispare. A ver, vamos a ver cómo está esa situación. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un componente de este tipo llamado SCR, ahora tenemos el componente de esta manera. Y tenemos aquí una patita que se llama gatillo. Se llama gatillo o también se le conoce como puerta. Gatillo o puerta. Esta patita sigue siendo el famoso cátodo. Esta patita sigue siendo el famoso ánodo. Y ahora imagínense, dentro de los escenarios más interesantes en el SCR es cuando es sometido a un voltaje de alterna. Si nosotros lo sometemos a un voltaje de alterna, que sería este el caso, supónganse, aquí lo vamos a poner, a ver si nos entendemos, cómo está la situación. Vamos a imaginar que aquí tenemos la señal alterna. Esta que tenemos aquí es la señal alterna. Aquí está el voltaje de entrada, que es una señal alterna. Entonces entra la señal alterna y si yo aquí en esta partecita, hagan de cuenta, aquí en esta partecita vamos a tener, por decirlo, 5 voltios y luego le pongo una resistencia y le pongo un interruptor. Si nosotros no presionamos el interruptor, si este interruptor no lo presionamos, pues no se drena corriente para que el componente se dispare. Entonces, este interruptor que tenemos aquí es muy importante para que el componente se dispare. Se llama también, aparte de gatillo, puerta, se llama pata de control. Control, porque es el que controla al componente. Ya sabemos que por aquí por dentro el componente, lo que tiene este componente, lo que está ocurriendo aquí por dentro en el componente es que este componente es en realidad un interruptor, en donde este es el ánodo, este es el cátodo. Mientras el componente no esté activado, ese interruptor va a estar abierto. Cuando el componente es activado, ese interruptor se cierra y actúa como un diodo. Prácticamente actúa como un diodo. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona. Si yo le pongo aquí, le presiono al botón de manera permanente y no lo suelto, si lo presiono al botón de manera permanente y no lo suelto, entonces este componente se va a comportar como un diodo completamente normal, como un diodo rectificador normal. Pero ahora imagínense que yo aquí voy a poner a una persona y esa persona le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te vas a poner bien abusado. Te vas a poner bien abusado porque yo quiero que, vamos a ver, yo quiero que cuando esta señal esté presente en el componente y cuando la señal vaya exactamente a 10 grados después de haber arrancado, en el entendido, nada más recordarles, en el entendido, aquí lo voy a plasmar en el entendido, que esto que tenemos aquí nosotros, esto que tenemos aquí, para que más o menos entremos en contexto, esta parte de aquí, si yo digo que aquí empieza la señal, entonces esta porción de este punto a este punto, son 90 grados. Por lo tanto, de este punto a este punto son otros 90, o sea, son 180. Son 270 y 360 grados. Entonces, si yo aquí pintara una señal senoidal, por decirlo así, una señal senoidal de esta manera, esta es la señal senoidal, por ejemplo. Entonces, quiere decir que la señal senoidal, cuando yo manifieste que la señal senoidal va en el punto máximo del semiciclo positivo, esa porción en grados es 90 grados. Por lo que aproximadamente a la mitad, cuando la señal va más o menos por aquí así, son 45 grados. Y si estamos más o menos por aquí así, andaríamos en 10,
20, 30, 45 grados. ¿Sí se entiende? Entonces, esta señal senoidal la vamos a analizar desde el punto de vista de esos grados, en el entendido que de este punto hasta este punto son 90 y de aquí a aquí son 180. Entonces, todo esto que está aquí son grados. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 10, 20, 30, aquí más o menos, que es la mitad de 90, serían 45 grados, luego 90 grados, y aquí, de aquí a aquí, de este punto a este punto, ya pasaron otros 45, y luego los otros 45 para llegar a los 180. Hasta ahí, ¿hay alguna duda de el análisis de la señal alterna en cuestión de grados? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Que es importante para poder entender el funcionamiento de este componente. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Si no hay dudas, continuamos entonces. Ok, sale pues. Empezamos. Imagínense que pusimos a uno de sus compañeros para que esté listo en el botoncito. Yo le voy a decir, mira, cuando vaya la señal alterna apenas en 10 grados, ahí le das el botonazo. Correcto. Quiere decir que de esta señal alterna, cuando vaya pasando por 10 grados, ahí le va a dar el botonazo. Entonces, ¿dónde le va a dar el botonazo? Aquí en este push button. Si aquí son 90 grados, aquí son 45 y más o menos aquí así en este pedacito de aquí son 10 grados. Entonces, cuando vaya pasando por ahí, ahí quiero que le dé el botonazo, en esa parte. Entonces, cuando le dé el botonazo ahí, le da el botonazo cuando van 10 grados, a partir de ese momento, el componente SCR se dispara. Y aunque rápidamente suelte el botón, ya se amoló, ya quedó disparado, ya no se puede apagar. Ah, caray. O sea que tú le das el botonazo en el gatillo, se dispara y luego ya le quitas la alimentación al gatillo y el SCR sigue disparado. Es correcto, sigue disparado. ¿Por qué un SCR va a seguir disparado? Bueno, porque su estructura interna se lo permite. Este arreglo que tenemos aquí es el arreglo interno del SCR. De tal suerte que cuando yo aquí le proporciono un voltaje en gatillo, una corriente y una presencia de voltaje, pero más que nada una corriente suficiente, que se llama corriente de gatillo, suficiente para disparar al componente, se va a disparar este elemento, que es una especie de transistor NPN. Cuando este transistor se dispare, cuando este componente se dispare, entonces fluye corriente por esta línea y dispara a este otro componente. Y una vez que este componente se dispara, fluye corriente por él. Y entonces este componente, primero disparo a se dispara. Ya una vez que dispara a y una vez que se disparó, ya provee la alimentación para que el transistor que tenemos en la parte de abajo siga funcionando. Aunque yo corte o suspenda la energía eléctrica de gatillo, ya, como decíamos, se amoló, ya quedó disparado el componente. Entonces, seguirá disparado de manera ininterrumpida porque hay un efecto de retroalimentación interno. Y mientras esta corriente que está por aquí, esta corriente que está fluyendo por aquí, no caiga a un nivel cercano de cero, el SCR sigue disparado. No hay quien lo apague. ¿Sí se entiende esa parte? Eso es muy importante. Esa corriente que está fluyendo por aquí se llama corriente de mantenimiento, que aproximadamente dice que debe de ser mínimo abajo de 10 milis para que se apague. Pero si nosotros no logramos que la corriente en esa línea disminuya a tal grado, el SCR no se va a apagar. Cuando el SCR está en un ambiente de alterna, obviamente la alterna llega un momento en que pasa por cero. Y cuando pasa por cero,
sirve ese nivel de pasar por cero, esa condición de pasar por cero, sirve para que el SSR se apague, dado que la corriente de mantenimiento cae casi a cero y entonces en forma automática se apaga. O sea que en ambientes de alterna, el asunto de que la alterna pase por la línea de cero es un efecto atractivo para que el SSR se autoapague en esos momentos. Bien, entonces continuamos. Quiere decir entonces que el SSR tiene una configuración de estructura que pareciera como que son dos transistores, un transistor NPN y un transistor PNP. Ese es como el equivalente del componente llamado SSR. Y la forma que tiene, obviamente su estructura interna nos permite que él, una vez disparado, ya solito, en forma retroalimentada, se siga disparando y ya no necesite del gatillo para seguir encendido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quiere decir que yo puse de acuerdo a uno de ustedes para que cuando pasa la señal alterna en 10 grados, ahí le dé el botonazo. Le dé el botonazo y luego le suelte. Entonces, quiere decir que le va a dar el botonazo y le va a soltar. Muy bien. Entonces, cuando le da el botonazo y aquí está entrando una señal que ya va en 10 grados, el componente se va a encender. Y al encenderse el componente, esta patita, este interruptor, prácticamente se va a poner en cortocircuito. Y el voltaje entre ánodo-cátodo va a caer casi a cero. En realidad no es exactamente cero. Es aproximadamente entre 1 y 2 volt el voltaje que consume el componente de ánodo a cátodo cuando se va al disparo. No es un cero perfecto, definitivamente que no es un cero perfecto. Pero lo interesante viene aquí, que si se cierra este interruptor, entonces toda la señal que está aquí se va a hacer presente en la salida. Entonces el voltaje de salida o la señal de salida, ¿cómo sería? Bueno, pues aprecienlo, aquí viene la señal, viene la señal alterna, aquí más o menos, la señal alterna, sube y luego cae. Entonces nosotros, este pedacito, como aquí fue donde lo disparé, este pedacito no lo voy a ver. Este pedacito de aquí no lo voy a ver. Este no lo voy a ver, sino que no me voy a ver esta parte así. ¿Ok? Lo voy a ver así. Y aunque yo ya solté el botón, dijimos que el SSR se queda disparado. Bien, se queda disparado. Entonces, él, cuando la señal alterna empieza a decaer, a llegar casi a los 180 grados, va a pasar por cero. Y cuando pasa por cero, pues la corriente de mantenimiento va a caer casi a cero. Y eso va a originar que el SSR se apague en forma inmediata. Y cuando nosotros veamos que la señal ahora del semiciclo negativo, ahora la señal del semiciclo negativo, está pasando por la parte negativa en esta parte, ahí lo disparamos, imagínense que lo disparamos ahí, lo volvemos a disparar en esta parte, o sea, ahí en ese momento le decimos a la persona, presiona el botón, lo presiona, y entonces al presionarlo se presume que el SSR debiera de encender. Pero ¿qué pasa? Presionamos, fluye corriente por aquí, pero el SSR en ese instante está recibiendo el semiciclo negativo. Como está recibiendo semiciclo negativo, el SSR no conduce. ¿Por qué no conduce? Si tiene la corriente de gatillo. Sí tiene la corriente de gatillo, pero un diodo, cuando tiene un voltaje negativo en el ánodo, simplemente no conduce, es un circuito abierto. Entonces, no importando qué hagas con el botón de gatillo, si la señal de entrada está pasando por el negativo, el SSR nunca se va a encender. ¿Por qué? Porque son dos cosas las que requiere para encenderse. Que exista una corriente de gatillo suficiente para arrancarlo y que la señal de entrada esté pasando por la parte positiva, superior a 0.6 o 0.7. Porque miren, esta patita que tenemos aquí se llama cátodo. Esta patita que tenemos aquí se llama gatillo. Y entre este punto y este punto, aquí está la base y el emisor de un transistor. Quiere decir que aquí internamente es como si tuviéramos un diodito. Es como si tuviéramos un diodito. Entonces quiere decir que el consumo de voltaje entre gatillo ánodo
va a ser aproximadamente 0.7 de volt, porque son diodos internos de silicio. Por eso, el voltaje de gatillo a cátodo en un componente de este tipo anda oscilando alrededor de 0.6 a 0.8 de volt. Esto quiere decir que cuando nosotros presionamos aquí para que fluya corriente, el SSR revisa a ver qué tiene en la entrada. Y si lo que tiene en la entrada es un voltaje positivo, entonces esa señal la va a trasladar hacia la salida. Pero si tiene un voltaje negativo, simple y sencillamente va a estar abierto. Entonces, ¿qué vamos a ver en la salida? Vamos a ver esa señal. Cuando yo lo trato de disparar en el semiciclo negativo, el SSR no me va a pelar. No me va a pelar. Definitivamente que no me va a pelar. Cuando vuelvo otra vez a dispararlo a los mismos 10 grados aproximadamente aquí, el SSR observa que sí tiene una polaridad otra vez positiva y entonces arranca y el interruptor se cierra. Y eso hace entonces que aquí tengamos en la salida la misma señal de hace un momento. Este pedacito de aquí, en este pedacito de aquí no conduce y luego ya de aquí la señal que tenemos ahí sería así más o menos. O sea, sería chatita de aquí y sería más o menos así. Entonces, pero ¿qué pasaría ahora? Imagínense, ¿qué pasaría si yo le digo a la persona, te vas a poner abusado? Y cuando la señal alterna de entrada vaya en su semiciclo positivo, vaya en 90 grados, ahí lo vas a disparar. Ah, entonces ahora vamos a disparar este botoncito cuando la señal vaya a 90 grados. Quiere decir entonces que el escenario va a cambiar. Ya no lo vamos a disparar a 10 grados. Ahora lo vamos a disparar a 90 grados de arrancado el semiciclo positivo y de arrancado el semiciclo negativo. Entonces, como lo vamos a arrancar a 90 grados, aquí cuando va pasando por aquí, cuando esta señal va pasando por 90 grados, ahí le damos el botonazo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que la señal en la salida sería una señal más o menos así. Más o menos así. ¿Verdad? Y cuando va pasando por 90 grados del semiciclo, es decir, que serían 180 más 90, ¿verdad? Serían, aquí son 180 y aquí en esta parte son 90 más, ¿verdad? Son 270. Cuando va pasando por aquí, también lo disparamos, hagan de cuenta que lo disparamos. Pero cuando va pasando por esta parte, en la parte negativa, le damos el disparo, pues sabemos que en la parte negativa el componente no nos pela porque es un diodo rectificador. Y entonces en esa parte pues ni nos va a pelar. Y si lo volvemos a disparar aquí a 90 grados de iniciado el semiciclo positivo otra vez, ahí se arranca. Y entonces lo que vamos a ver es este pedacito, nada más de la señal, o sea, la mitad del semiciclo. Vamos a ver esta partecita de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros, a diferencia de un diodo rectificador normal? El diodo rectificador normal lo que hacía era cortaba el semiciclo positivo o el semiciclo negativo y dejaba pasar prácticamente el 50% de la señal de entrada. Es decir, si teníamos 120 voltios, en realidad en la salida íbamos a tener algo así como 60 voltios. Ya habíamos hecho cálculos, si daba menos de 60, era como un 59 voltios, 57 voltios, algo así. Ahorita vamos a hacer el cálculo. Pero aquí el SSR, al tener esa patita de control, yo puedo libremente escoger el momento en que quiero que arranque. Que arranque a los 2 grados después de iniciado el semiciclo positivo, a los 4 grados después de iniciado el semiciclo negativo, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que vamos a tener control sobre el semiciclo positivo. Ya sabemos que sobre el negativo no, porque ahí no conduce, pero sobre el semiciclo positivo sí tenemos control. Podemos libremente seleccionar el voltaje que queremos que salga. Y entonces un SSR tiene esa facultad de poder proporcionarnos voltajes variables en función al momento en que tú lo disparaste.
Ok. Esta cosita en donde ustedes están dándole los disparos se llama ángulo de disparo. Y esta cosita que tenemos aquí se llama ángulo de conducción. Entonces, vamos a ver si esa parte la entendimos. Vamos a ver si esa parte la entendimos. Vamos a ver si entendimos esa parte. Guardado, Juan Antonio, ¿andas por ahí? Sí, profe, dígame. Ok, tú vas, ok. Fíjate bien, fíjate bien. Imagínate que al SCR lo disparas a 20 grados. Cuando la señal de entrada va a 20 grados, ahí tras, le das el gatillazo aquí y luego lo sueltas. Entonces quiere decir que de ahí de 20 grados para adelante va a conducir. Si el ángulo de disparo es 20 grados, ¿cuánto será el ángulo de conducción? Juan Antonio. Pues si es solo el ciclo positivo, pues serían 160. Es correcto, es correcto. Si yo lo disparo a 20 grados y suelto el botón, ya sabemos que él va a trabajar nada más en el semiciclo positivo, porque al llegar a cero se autoapaga. Y en el semiciclo negativo simplemente nanay, no enciende, no trabaja. Consecuentemente, si el ángulo, fíjate bien, si el ángulo de disparo fue 20, el ángulo de conducción son 160, que es el resto para los 180. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, muy bien, gracias. Correcto. Luis, Antonio, de Dios, ¿dónde andas? ¿Dónde andas de Dios? No te veo. Aquí estoy, profe. Ok, fíjate bien. Pregunta para ti. Ahora tenemos un escenario en donde el ángulo de conducción es 52 grados. El ángulo de conducción es 52 grados. ¿Cuál fue el ángulo de disparo? ¿De cuánto dijo, profe? ¿50 y qué? El ángulo de conducción son 52 grados. ¿Cuál fue el ángulo de disparo? Lo estaría de 127. ¿Cierto qué? 27. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o está mal? Casi 128, ¿no? Sí, perdón. Bueno, por ahí andaba cerquita. Es 180 menos los 52. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí, sí se entendió Nomás que esa parte? salieron malas cuentas, pero sí. Todo es claro. Ok. Ya comprendieron esa parte. Eso es lo que me interesa, que hubieran comprendido esa parte. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a analizar lo siguiente. A ver, vamos a ver si es cierto que entendieron. Vamos a ver si es cierto que entendieron. Ok. Esta que tenemos aquí, obviamente es una señal alterna. A ver si entendieron. Vámonos con David González. ¿Dónde andas, David? Aquí, profe. Excelente, David. Fíjate bien, David. Fíjate bien. Esta es la señal de entrada al SCR. Yo lo voy a disparar exactamente aquí. Ahí. ¿Cuál es el ángulo de conducción? Lo disparé ahí en ese punto. ¿Cuál sería el ángulo de conducción?
Sí se alcanza a medio apreciar en qué lugar lo disparé, ¿ah? Profe. Primero, compañero David, a ver. ¿Lo disparé en qué grados? De iniciado el semiciclo, ¿a cuánto lo disparé? ¿A cuánto? A 90. Lo disparé a 90. Ajá, 90. El ángulo de conducción, ¿cuánto va a ser? Aquí claramente De se 0 a ve 90. Exactamente. Aquí claramente se ve que el ángulo de disparo fue a 90 y el ángulo de conducción fue a 90. ¿Ok? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Ahora, fíjese bien, es algo muy interesante. Fíjese bien. Fíjese bien. Ok. Algo muy importante que tienen que apreciar es lo siguiente. Ok. Aquí en esta parte que tenemos aquí, vamos a darle valores. Vamos a darle valores. A ver. Voltaje RMS en un escenario normal de alterna en nuestras líneas monofásica de nuestras casas, la alterna. ¿Cuánto voltaje hay entre fase y neutro, más o menos? $127. 127. Lo vamos a dejar en 120. ¿Les parece bien? 120 back en RMS. Ese es el escenario de la alterna clásico normal. Bien. Entonces, ¿cuánto será el voltaje BP? ¿Cuánto será aproximadamente el voltaje BP? Es el BRMS por raíz de 2. O sea que para el caso que nos ocupa, son 120 por la raíz de 2. ¿Cuánto les da eso? 169.7. 169.7 voltios. Están observando, quiero que se pongan bien truchas en esto, porque esta es la explicación para ir a los coconazos. Ya cuando empezamos a armar y, ay, güey, pues, ¿qué está haciendo? Pues no la entiendo. Pues es que la estás cagando. Pues si no entiendes bien la base de funcionamiento, no le vas a entender allá y se van a hacer pelotas y no van a salir del atolladero. Bien. Esta cosa llamada BP es este pedacito de aquí a aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Este pedacito de aquí a aquí, este pedacito de aquí que se llama BP. Entonces, quiere decir que aquí hay 169 voltios. 169.7. Quiere decir que también aquí hay menos 169.7. Hasta ahí, ¿todo está bien? Por tanto, una señal senoidal de pico a pico, tiene un valor de el doble de 169. O sea, dicho con otras palabras, el BPP, que significa valor de pico a pico, sería 169 por 2, que les da ¿cuánto? 300, ¿qué? 338. 338 aproximadamente. ¿Ok? Eso es lo que da de pico a pico. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está muy bien? Ok. Entonces, fíjense bien en esta parte. A la mitad, si aquí exactamente aquí son 169, ¿cuánto habría más o menos aquí? Aquí en esta parte, como ¿cuánto habría de voltaje? ¿Cuánto habría de voltaje aquí? ¿Cuánto habría? ¿La mitad? Aproximadamente. La mitad de 169, exactamente. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 84.8.
84 punto ¿qué? 8. 8. 84.5. 84.5, ok. Eso es en cuanto a la altura de la señal. Porque altura es voltaje en este escenario. Entonces, ahí, en ese particular momento, cuando la señal alcanza 84.5 voltios, ¿cuántos grados más o menos hay ahí? ¿Cuántos grados habría aquí aproximadamente? 45. Así es, 45 grados. Estamos hablando que aquí tenemos como 45 grados. ¿Ok? Qué bueno, qué bueno. ¿Y aquí cuántos grados tenemos? ¿Aquí cuántos grados hay? Aquí hay 90 grados. 90. Ok. Fíjense en algo muy, pero muy importante. Voy a trasladar esta señal para acá. ¿Cuánto voltaje habría aquí cuando la señal va descendiendo? ¿Cuánto voltaje habría aquí? Igual 84.5. 84, 80 y qué? 84.5. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. ¿Sí o no? Es el mismo punto. Aquí, este punto es el mismo que este. Entonces, es el mismo nivel de voltaje. ¿Hasta ahí no hay trampa? Pero la pregunta es, ¿cuántos grados hay aquí? ¿Aquí cuántos grados hay? Aquí no son 45. ¿Cuántos grados hay ahí? 135. 135 grados. O sea, que 45 grados y 135 nos dan el mismo voltaje, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, es perfecto. Ok. Entonces, fíjense bien en algo muy interesante. Nosotros regularmente, nosotros vamos a disparar el componente en cualquiera de estas posiciones. En cualquiera de estas posiciones. Quizás hasta 90 grados. Y el SSR se va a disparar en todos esos momentos. ¿Sí? Pero difícilmente yo lo voy a poder disparar después de 90 grados. El componente yo difícilmente lo voy a poder disparar después de 90 grados. Porque de manera usual yo pongo una resistencia en el gatillo calculada y se la dejo de manera permanente. Y esa resistencia va a dar lugar a que cuando el componente vaya en cierta cantidad de voltaje, ahí haga el disparo. Por ejemplo, vamos a ver la aplicación típica de este componente. Bueno, antes de ir a esa parte, ahorita simple y sencillamente les platico. Este componente llamado SSR nada más se puede disparar de 0 a 90 grados. No se puede disparar a 91, a 92 grados, a 93. No se puede disparar. Típicamente ahorita vamos a ver por qué razón no se puede. Pero el punto es que no se puede disparar. Quiere decir entonces que yo nada más voy a poder hacer disparos en este pedacito de aquí a aquí. De aquí a aquí, de 0 a 90 lo puedo disparar. Pero ya no puedo dispararlo en 91 porque en 91 grados que está más o menos aquí así, es este punto que está aquí más o menos, es el mismo que está acá. Y entonces, ¿cuál se dio primero? Pues este. Entonces, cuando se da este, ya no permite que pueda yo dispararlo de este lado, porque antes de que se dé este, se dio este nivel. Ahorita vamos a explicar por qué. Esa razón. Y tampoco puedo dispararlo 135, porque antes de que se dé 135, primero se dio 45. Entonces, ahí se va a disparar el componente. Esa es la limitante que tiene el SSR, de que nada más se puede disparar de 0 a 90 grados aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será la señal que nosotros pudiéramos tener? Vamos a verlo. Fíjese bien.
si lo máximo a lo que lo puedo disparar, fíjense, lo mínimo es casi dispararlo aquí luego. Si lo disparo casi luego, entonces la señal de salida sería así. Imagínense que yo le digo, a ver, cuando pase 1 grado, ahí lo disparo. Ah, correcto. Cuando vaya a 1 grado, aquí lo disparo. Entonces, si lo disparo aquí, a 1 grado, el ángulo de conducción van a ser casi los 180. ¿Sí lo ubican? Pero si lo disparo, esto es, si el ángulo de disparo es aproximadamente 1 grado, por ejemplo, aquí lo vamos a poner, a ver, para que se entienda. Si el ángulo de disparo es aproximadamente 1 grado, el ángulo de conducción será aproximadamente 179 grados. Pero en un escenario distinto, si yo lo disparo ahora aquí, en esta parte a 90, entonces, si lo disparo a 90, nosotros vamos a tener esta señal. Ahora, si el ángulo de disparo es aproximadamente 90 grados, el ángulo de conducción es aproximadamente también 90 grados. Entonces, si el ángulo de disparo más pequeño es casi 0, o sea, 1 grado le vamos a poner, y el ángulo de disparo máximo es 90, la pregunta obligada es, entonces, un SSR, ¿cuál sería el rango de ángulos de conducciones que puede tener? A ver, ¿quién me lo contesta? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, fíjate bien. Un SSR tiene la limitante que nada más se puede disparar de 0 a 90 grados. Luego vamos a explicar por qué es la razón, por qué se da esa situación. Pero nada más lo puede disparar de 0 a 90 grados, no lo puede disparar a 91, 92, porque si lo quiere disparar a 91 grados, antes de que se dé en 91 grados, antes de eso se dio el 89 grados. Y en el 89 grados, pues ya se disparó. Entonces nunca va a poder dispararse en 91. Tampoco nunca va a poder dispararse en 135, porque antes de 135 primero pasó por 45 grados, que es el mismo nivel de voltaje. Si yo quiero dispararlo en 135, tiene que llegar a 84.5 voltios. Pero para que llegue a 84.5 voltios, antes de que llegue a 135 grados, pasó por 45, que son los mismos 84.5 voltios. Entonces ya se disparó, la neta ya se disparó. Ya no lo voy a poder disparar en 135. Porque en la vida real no hay un monito que esté picándole el botón. No hay un monito. Ese es el problema. Sino que hay una estrategia de elementos que esos de manera permanente están ahí en forma automática y que no permiten que se dispare este componente arriba de los 90 grados. Entonces, si yo ya sé que el SSR nada más se puede disparar de 0 a 90, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el rango de ángulos de conducción? ¿Sí se entiende la pregunta o no? 88. A ver. De 0 hasta 90, profe. ¿De 0 a cuánto? A 90, A 180. menor o igual a 90. A ver. ¿No sería de 90 a 180? Exactamente. Fíjate bien. El ángulo de disparo es de 0 a ángulo. 90 y el ángulo de conducción sería de 90 a 180. Otra vez. A ver, ¿cómo dijiste? El ángulo de disparo iría de 0 a 90 grados y el ángulo de conducción iría de 90 a 180. ¿Qué dicen los demás? ¿Es cierto lo que dice su compañero? A ver, el que ahorita. Sí, yo digo. A ver, aguántala. A ver, vamos a analizarlo, lo que él está comentando. Fíjese bien, ¿lo puedo disparar a 1 grado, sí o no? Sí. Sí. Entonces, si lo disparo a 1 grado, ¿cuánto será el ángulo de conducción? Oh, sí, cierto. El ángulo de conducción sería 179. Casi los 180. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora,
ese es el ángulo de disparo mínimo, es casi cero. Ah, pues el ángulo de conducción va a ser, cuando el ángulo de disparo es el mínimo, el ángulo de conducción es máximo, 180. Pero yo nada más puedo dispararlo hasta 90. Quiere decir que se lo puedo disparar hasta 90. Cuando le dispare 90, ¿cuál va a ser el ángulo de conducción? 90. 90, exactamente. ¿Sí se entiende? Ahora sí, ¿me pueden responder esa pregunta? Pues seguiría siendo así como le digo, porque regiría entre ¿Cuál es? los 90 y los 180. ¿Cuál es el ángulo de conducción máximo de un SSR? Serían pues casi los 180. 180, es correcto. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo de conducción, perdón, el ángulo de disparo máximo donde lo puedo yo habilitar? 90 grados. 90 grados. ¿Cuál es el ángulo mínimo de disparo? Casi cero. Exactamente. ¿Ok? Es importante que eso lo tomen en cuenta. Ahora fíjense bien en algo que es interesante y que ya saben. Ustedes ya lo saben esto. Ahí les va. Fíjense bien. Cuando nosotros pusimos a chambear un diodo, pusimos a chambear un dedito, lo voy a anotar aquí en esta partecita. Bueno, aquí lo vamos a anotar para ubicar, centrarnos en el rollo. Cuando nosotros ponemos un diodo a chambear, así de esta manera hay un transformador, o bueno, vamos a ponerlo así, vamos a decidir que aquí es una alterna. Y aquí tenemos una resistencia, una RN de 10K, y este es un N4001, es un diodo, y estos son 120 voltios, back en RMS. Ok. Cuando nosotros tenemos un escenario como este que estamos viendo aquí, entre este punto de aquí a aquí, ¿cuánto voltaje va a haber en la salida? El Vout. Bueno, si estás metiendo una señal alterna, lo que vas a tener es prácticamente 0.318 BP menos BT. ¿Qué es el BT? El BT es para diodos de silicio 0.7, para diodos de germanio 0.3. Y el que nos refiere, porque estamos en un SSR, es 0.7. Ok. ¿Y el BP? ¿Cuánto es el BP? Bueno, para 120 voltios el BP es 169.7. 169.7 de volt. Ok. Siguiente pregunta. A ver, vamos a ver si estamos en la jugada. Marín, ¿dónde anda Marín? Aquí ando. Ahí estás, Marín. Ok, fíjate bien. Al SSR en este escenario le está entrando alterna. En la salida de un SSR, ¿qué voltaje habría? ¿Alterno o directo? Habría directo. Habría voltaje de corriente directa pulsante. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, fíjate bien ahora en lo que te voy a decir. Si tú metes 120 voltios al SSR, ¿y cuánto dijimos que es lo máximo que él puede entregar en la salida? ¿Cuánto ángulo de conducción es lo máximo? ¿De 0 a 180? 180. Eso quiere decir que si entran 120 y tú le tumbas la mitad, ¿cuánto habría en la salida? 60. 60 voltios. ¿Ok? 60 voltios. O sea, que en un escenario de alterna, un SSR, lo máximo que puedes tener en la salida son 60 voltios. Abuelo de pájaro. Pero el pedo no es así. Así no es el pedo. No es así. Así como lo planteamos, es el sentido común. Pero la realidad es que debe de sujetarse a esta condición. O sea que realmente el voltaje van a ser 0.318, dice la fórmula, por el BP, que son 169.7, menos el BT, 0.7. Entonces, hagan esta resta, le va a quedar 169. Multiplíquenlo por 0.318 y díganme cuánto les da. 53.7.
53.7 volts es lo que van a encontrar ustedes de voltaje y no los 60 como nosotros presumíamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se desprende la parte importante. Aquí se desprende la parte importante. A ver si de veras lo entendimos. Imagínense que le llega, imagínense que lo disparan casi a 0 grados. Entonces, si lo disparan casi a 0 grados, el ángulo de conducción van a ser 180. ¿Sí o no? Sí. Como consecuencia de eso, en la salida vamos a tener 53.7 voltios. ¿Hasta ahí sí se entiende? Ahora, si yo lo disparo a 90 grados, el ángulo de disparo va a ser a 90 grados. ¿Cuál será el ángulo de conducción? En grados. ¿Cuánto será el ángulo de conducción en grados? Sí, pero en la lugar 90. Sería 90. ¿Y cuánto voltaje real tendríamos en la salida? ¿Cuánto? Si para 180 teníamos 53.7, para 90, que es la mitad del semiciclo positivo, tendríamos nosotros ¿cuánto? Como unos 20, ¿qué? Como unos 27 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es el punto. Ok, fíjense bien. Fíjense, ya nos vamos acercando a la parte, pues, de interés. Quiere decir, entonces, vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer una pequeña reflexión aquí. Podemos borrar ya todo este chinchero que al cabo ya le entendieron. Ya más o menos entendimos cómo está el rollo. A ver. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esto que acabamos ahorita de analizar. A ver, vamos a ver. Yo ya sé que nada más el ángulo de disparo puede ser de 0 aproximadamente a 90 grados. No puedo dispararlo más allá de 90 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo de conducción va a conducir. Cuando yo lo dispare a 0, el ángulo de conducción máximo van a ser 180. ¿De acuerdo? ¿Sí me estás entendiendo? Y cuando lo dispara a 90, ¿cuál va a ser el ángulo de conducción? 90. 90. Entonces quiere decir que el ángulo de conducción va a estar de 90 a 180. ¿Ah? La conducción van a ser máximo 180. Y cuando esté en 180, ¿cuántos voltios voy a tener? 53.7. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Y cuando yo lo dispare a 90, yo voy a tener como máximo ¿qué voltaje? 26.87. 26. ¿Qué? 87. 8 voltios. ¿Ok? Este es el voltaje máximo que puedo obtener y este es el voltaje mínimo que puedo obtener. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto que está aquí? ¿Qué interpretan ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir qué interpretan ahí? ¿Y para qué nos sirve esta reflexión a la que llegamos? Pues que a mayor sea el ángulo de disparo, menor va a ser el voltaje. A mayor ángulo de disparo, fíjate bien, aquí el ángulo de disparo es chiquito y el voltaje es grandote. Pero como el ángulo de disparo se va incrementando, pues el voltaje va disminuyendo en la salida. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, en realidad, tú vas a tener voltajes desde 26.87 hasta 53.7. Vas a tener voltajes variables, ¿sí o no? Vas a tener un voltaje variable desde 26.87 hasta 53.7. Sí. Con esos voltajes variables que son de directa, tú vas a jugar.
para controlar velocidad en un motor. Tú puedes controlar velocidad de un motor, pero con ese nivel de voltaje. Nada más tienes un voltaje variable de 26.87 a 53.7 de directa. Si tuvieras un foco, puedes controlar intensidad lumínica. Intensidad lumínica. Si tuvieras una resistencia, pudieras controlar temperatura. ¿Sí se entiende? Ahora, ok, ya entendiendo más o menos esta dinámica, pues ahora nos pasamos a lo que es la parte práctica. La parte que es práctica. Este componente que tenemos aquí, a ver, este componente que tenemos aquí es una parte que nos puede ir ilustrando. Miren, aquí tenemos la patita de cátodo, la patita de ánodo, la patita de gatillo. Para que un SCR logre entrar en conducción, primero tengo que yo asegurar que la corriente que entra por aquí sea suficiente para que éste arranque. Esa corriente se llama IGT, corriente de gatillo, corriente mínima necesaria para que entre en conducción el componente. ¿Ok? Esas IGTs yo no me las invento. Esa IGT, el fabricante nos las proporciona. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo una hojita de un componente para una práctica que ustedes van a desarrollar. Ahí se ve el componente del C106B y por aquí hay una serie de datos. En esta partecita de aquí hay una serie de datos. Y ahí hay una parte que dice IGT. Bueno, esa parte que se llama IGT es la corriente necesaria para que el componente entre en conducción. Y si yo ya sé cuál corriente necesita, pues tengo que calcular una resistencia adecuada para que no fluya más corriente ni tampoco fluya menos. Porque si fluye menos, no enciende. Y si fluye más, pues se puede llegar a dañar este componente. Como aquí internamente hay un diodito, bueno, ese diodo va a consumir un voltaje que está en promedio entre 0.6 y 0.8 de volt. Ese voltaje presente entre esta patita que se llama gatillo y esta que se llama cátodo, se llama voltaje gatillo-cátodo, 0.6 a 0.8. El componente, en realidad, el componente lo que está haciendo simplemente es abre o cierra. Es decir, está haciendo una función de conmutación. Conmutación. Conmuta o simplemente se abre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que estamos observando es que cuando conmuta entre ánodo y cátodo, hace la conmutación. Cuando hace la conmutación aquí en esta parte, al hacer la conmutación, yo esperaría que el voltaje de consumo, puesto que es un interruptor, sea 0, pero no es cierto. Estos componentes tienen un consumo promedio de 1 a 2 volts entre lo que es ánodo-cátodo. El voltaje ánodo-cátodo cae regularmente entre 1 a 2 volts. Eso lo tengo que tener presente. Ese voltaje de ánodo-cátodo en saturación o en conducción lo tengo que tener presente. Y que para este caso, bueno, pues es aproximadamente de 1 a 2 voltios. ¿Cómo es que vamos a poder nosotros desarrollar una actividad?
para este evento. Bueno, estas son las propuestas. Las propuestas son estas que tenemos aquí. Esta es la aplicación típica cuando ustedes van a colocar un SCR en un ambiente de alterna. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí está el componente, mira. Este es el componente. Aquí en estas dos patitas le estamos metiendo 120 voltios de alterna. Y esta componente llamado RL es el componente que tú vas a colocar. No se les olvide que el SCR lo que está haciendo es una rectificación, pero variable. Nos permite tener un voltaje variable de entre, decíamos, aproximadamente, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? De entre 26.8 voltios a 53 y cacho voltios. Ese es el voltaje variable que vamos a tener. ¿Y qué podemos controlar? Pues lo que quieras, pero tienes que recordar que es un voltaje de directa. No es un voltaje de alterna lo que él te proporciona, es un voltaje de directa. Vía corriente alterna, pero te proporciona un voltaje de directa. Aquí tenemos un interruptorcito, aquí tenemos una resistencia y aquí otra resistencia. Estas resistencias que tenemos aquí, estas dos resistencias que tenemos aquí, se calculan de manera adecuada para que la corriente fluyente por el componente sea de tal grado que dispare al elemento. ¿Sí? Esa es la pretensión. Nosotros esa resistencia la vamos a poner de un nivel que nos permita controlar el flujo de corriente para que el componente entre en conducción. Y están dos componentes. Uno es una resistencia fija y otra es una resistencia variable. La resistencia fija tiene un valor sin cambio. Ese valor siempre va a estar ahí. Y la resistencia variable, esa la manipulo yo al gusto. La voy a manipular al gusto. Pero como están en serie, la R1 más lo que tenga la R2 se suman. Y eso sería la resistencia total para disparar al componente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se logra que nosotros hagamos este disparo? Bueno, ya sabemos que lo que tenemos aquí es una señal alterna. Cuando la señal alterna pasa por el nivel que yo quiero disparar, ya sabemos que aquí está la señal, esta es la señal alterna, y a lo mejor yo quiero que se dispare aquí, en esta parte. Si quiero que se dispare aquí, calculo mi R2 y mi R1 para que cuando vaya en este nivel, drene aquí en esta parte la corriente y ponga el voltaje suficiente para arrancar al SCR. Cuando el SCR se arranca, esta patita ánodo-cátodo se ponen prácticamente en cortocircuito. Y cuando se ponen en cortocircuito, estas patitas, quiere decir que esta línea se hace presente en esta parte de aquí y le llega el voltaje directamente a la RL, que puede ser un motorcito, puede ser una resistencia, puede ser un foquito, puede ser cualquier cosa. Y con estos dos componentes nosotros controlamos el ángulo de disparo. Pero nótese, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente cerramos el interruptor y cuando cerramos el interruptor nosotros ya no metemos mano y ya de manera automática quien se va a encargar de dispararlo es la R1 y la R2. ¿Cuándo lo van a disparar? Pues según el diseño, según el cálculo, según donde yo quiero dispararlo. Ya sé que lo puedo disparar casi de 0 hasta 90 grados, no más, no más. Porque estas resistencias van a estar, son resistencias que están sometidas a una línea que tenemos aquí de voltaje, entonces son un divisor. Y aparte de ser ese divisor de voltaje, tenemos por el nivel de resistencia que tenemos ahí en serie, es un limitador de corriente. Entonces, nosotros tenemos que ir a un manual
ver el componente, analizarlo y empezar a hacer nuestros cálculos para poder decidir cómo podemos nosotros elaborar un circuito que controle X cosa. Bien. Esta práctica, en condiciones normales, yo les dejo que la elaboren, que hagan una práctica para encender un SSR en un ambiente de alterna. Pero dadas las circunstancias, prefiero que en lugar del SSR activen el siguiente componente que se llama TRIAC y que para este tema el que vayan a hacer sea este que está aquí. Vamos a ver cómo funciona este componente. Aquí es una aplicación típica, pero para corriente directa. Ojo, tenemos por este brazo una resistencia llamada R1, tenemos un diodo LED, tenemos el SSR, y por acá, por este otro brazo, tenemos una R2, y tenemos aquí, en esta parte, tenemos el botoncito, que es para arrancar nuestro componente. Pero, ojo, es un voltaje de corriente continua o directa lo que tenemos. Entonces, ya sabemos que un SSR, cuando entra en conducción, ya no hay quien lo apague hasta que la corriente de mantenimiento caiga casi a cero. Cuando es una señal alterna, evidentemente la alterna sube en el semiciclo positivo al nivel máximo y luego empieza a disminuir hasta pasar por 0 voltios. Ese efecto origina que cuando pase por 0, en forma automática nos sirve para autoapagar al componente, porque la corriente cae casi a 0. Pero cuando es un voltaje de corriente directa, la forma de onda nunca pasa por 0. Y como nunca pasa por 0, el SSR una vez encendido ya no se va a poder apagar. Ah, chingado, no se va a poder apagar. Ok. Entonces, cuando yo presiono este botón, voy a presionar este botoncito y luego lo suelto, este LED debe encender. El LED se va a encender, clic. Y aunque yo ya solté el botoncito, quiere decir que ya no hay corriente hacia el gatillo. No, ya no la hay. Y si no la hay, se supone que este componente está disparado y en forma automática se está autodisparando por su naturaleza de funcionamiento, porque una vez que lo dispare, él ya se queda enganchado, se queda encendido. Y como el voltaje es de directa, nunca va a pasar por 0. Entonces, esta corriente que está pasando por ánodo-cátodo nunca va a caer a 0. Por lo tanto, el LED no se va a apagar. Oye, pero si ya le quitaste la alimentación al gatillo, sí, ya se la quitaste, pero antes de hacerlo lo habías disparado. Entonces ya se quedó disparado. Bien. Cuando se dispare el componente, yo voy a checarle entre esta patita y esta patita, le voy a checar a ver cuántos voltios tiene. Y cuando yo le cheque de este punto a este punto, me tiene que dar entre 1 y 2 volts. Y luego le voy a checar entre esta patita y esta patita, que es gatillo cátodo, y me tiene que dar aproximadamente 0.7 de volt. Si eso ocurre, está bien tu práctica. ¿Y cómo le vamos a hacer para que la corriente que está pasando por aquí, esta corriente que está pasando por aquí, caiga a 0? Pues muy sencillo. Agarramos un cablecito de aquí y lo puenteamos a esta parte y le ponemos un interruptor. Cuando apachurre el interruptor, va a haber un cortocircuito de este punto a este punto, es decir, de ánodo a cátodo. Y la corriente que estaba pasando por aquí, por dentro del SSR, al ver este caminito por aquí que no tiene resistencia, pues toda la corriente se va a ir por allá y le va a sacar la vuelta al SSR y a huevo por dentro del SSR va a caer a 0. Y de esa manera apagamos a huevo, en un ambiente de directa, apagamos al SSR, lo podemos apagar. ¿Ok? Esta práctica la tienen que realizar. Pero para realizar esa práctica necesitan calcular la R1 y calcular la R2. ¿Y cómo se calculan?
Bueno, se calculan de la siguiente manera. Por ejemplo, fíjese bien, a ver si nos entendemos. Este componente que está aquí, llamado LED, este diodo LED, tiene las siguientes características. El LED. El voltaje del diodo LED típico es alrededor de 1.5 a 2 voltios. Yo le voy a poner que son 2 voltios. La corriente del diodo LED típica, vamos a ponerle 18 miliamperios, que viene siendo 0.018 de amper. Esas son las condiciones normales. Ahora, ¿cuánto voltaje va a tener el componente, este componente de aquí a aquí? ¿Cuánto voltaje va a consumir de ánodo a cátodo cuando se dispare? Ya dijimos, entre 1, ¿dónde quedó? Entre 1 y 2 voltios. Le vamos a poner aquí 2 voltios. Bueno, 1 voltio, vamos a poner 1 voltio. 1 voltio. Vamos a imaginar que es 1 voltio. Esos datos nos los da la hoja de fabricante, pero ahorita para el ejercicio le vamos a poner 1 voltio. Entonces, si ya tenemos, fíjense bien, si decimos aquí le vamos a meter unos 5 volts. Ah, mira, ya estás definiendo cuánto voltaje le vas a meter. Le voy a meter 5 voltios. Pero de esos 5 voltios, este diodo va a agandallar 2 voltios. El SCR, cuando se dispare ánodo cátodo, va a agandallar 1 voltio. Entonces, el diodo LED ocupa 2. El SCR ánodo cátodo consumió 1, ya llevamos 3 voltios, pero tenemos 5. Ah, el resto lo debe consumir la resistencia R1. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, la corriente del diodo LED, para que trabaje bien, son 18 miliamperios. Y por este brazo, la resistencia 1 está en serie con el diodo y está en serie con el ánodo cátodo hacia tierra. Entonces, la corriente que pasa por el diodo es la misma que pasa por el SCR y es la misma que pasa por la resistencia. Entonces, la R1, ¿cómo se calcula? Bueno, la R1 se calcula de la siguiente manera. R1 va a ser igual a voltaje entre corriente. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia? ¿Cuánto va a ser el voltaje de la resistencia? Bueno, es más, lo vamos a poner acá. Vamos a poner aquí en esta parte. Resistencia número 1 va a ser igual a voltaje de la resistencia 1 entre corriente que pasa por la resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 1? Pues va a ser el VCC, el que hayas metido, VCC, menos el voltaje del diodo y menos el voltaje de ánodo cátodo, del SCR. Todo esto entre la corriente que pase por la resistencia, ¿cuál va a ser? Pues la misma que la corriente de LED. La corriente de LED. Para el caso que nos ocupa, entonces, ¿cuánto sería? VCC, 5 voltios. Menos 2 del diodo y menos 1 del SCR, menos 3 voltios. Esto entre la corriente que pasa por el LED, que es la misma de la resistencia, 0.018. ¿Cuánto les da eso? Que serían 2 voltios entre 0.018. ¿Cuánto les da? 111.11. 111.11. Nosotros vamos y compramos una resistencia de 110 ohms o 120 ohms y la ponemos en ese escenario y ya terminamos con el cálculo de ese brazo. ¿Hasta ahí todo está bien? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la hoja de datos y encontrar la corriente de gatillo. Ok. ¿Dónde está la corriente de gatillo? Aquí la tenemos, la corriente de gatillo. Ajá. Ok. En este componente que tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver, aquí en esta partecita, dice IGT. Y luego dice aquí, típico y máximo. Y dice que tiene un dato, no sé si lo alcanzan a apreciar. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Más o menos, profe. Más o menos, ok. Bueno, les platico.
Aquí dice que lo máximo son 200 microamperios para este componente, para el C106B. Para el SCR, está más o menos así. Y es el C106B. La apatita es cátodo, ánodo, gatillo, visto de frente. Y dice que para este componente, la IGT es 200 microamperios. O sea, yo necesito 200 microamperios por aquí para que el componente se dispare. Bien. Entonces, voy a calcular ahora la resistencia 2. La resistencia número 2. Fíjense, cuando yo apachurre este botoncito, estos 5 voltios, ahora por leyes de voltaje de Kirchhoff, por aquí, por este brazo, va a haber una caída en esta resistencia, y cuando usted apachurra este botoncito va a haber una caída entre este componente. Pero ya sabemos que este componente entre gatillo y cátodo tiene una caída de voltaje de 0.7 aproximadamente, de 0.7 de volt, de este punto a este punto. Entonces, estos 5 voltios se tienen que repartir entre la R2 y la caída del SCR. Entonces, para ese escenario, la resistencia número 2 sería igual al BCC menos la caída de 0.7 del voltaje gatillo cátodo entre la corriente que va a pasar por aquí, que ya dijimos es de 200 microamperios, que son 200 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cómo nos quedaría la R2? La R2 nos quedaría del BCC, que en este caso son 5, menos el voltaje gatillo cátodo, que es 0.7, entre 200 por 10 a la menos 6. R2 va a ser ¿de cuánto? ¿Alguien que me pueda ayudar? 4.3 entre 200 por 10 a la menos 6. ¿Sí lo tienen el dato o no? 21.5 kilo ohms. 21.5 kilo ohms. Entonces, mire, fíjense. Si ustedes compraran un SCR-106B, entonces aquí la R1 tendría que ser de 110, 120 ohms. Y la R2 tendría que ser de 21.5, 21.500. Arman su práctica y bueno, pues tiene que funcionar y ya sería todo. Ahora, Fácil. vamos a ver, vamos a suponer que tienen el siguiente componente. Pero Charman, su Vamos. práctica se supone que tendría que funcionar. Ah, no, Facilísimo. siempre se supone. A ver, La vamos. historia de la vida. Carlos, mutete. Toda tu pantalla. Ok, vamos a ver. Vamos a compartirles la pantalla para ver unas cosas interesantes. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Compartir pantalla. Vamos a ver si tenemos aquí C106B. Datasheet. Tenemos el C106B. Caray, está aquí. C106B, ok. Aquí está ya el componente, el C106B. A ver si es este. Ajá. C106, series. Aquí está. Fíjense, este SCR dice que tiene capacidad para manejar 4 amperios y tiene capacidad para manejar un voltaje de 200 a 600 voltios. ¿Ok? ¿Qué otras cosas interesantes tenemos? Vamos a ver para adelante. Ahí está la forma física del componente del C106B. Y vamos a ver la siguiente hojita, la siguiente página.
que sería esta. A ver qué dato nos proporciona. Aquí está diciendo la corriente máxima que puede manejar. O sea, por dentro, el SCR entre cátodo y ánodo, él puede manejar 4 amperios. ¿Verdad? ¿Qué otro dato aquí tenemos de interés? Temperatura, forma, no. Ando buscando la corriente de gatillo. C106B. Aquí no viene en esta hoja. Vamos a ver la siguiente página, que sería esta. Estamos buscando el dato de la corriente de gatillo. Forward BTM 2.2. Hay varios datos, pero yo ando sobre la corriente de gatillo. ¿Dónde está? En la Vale. que dice on characteristics, la segunda. On. On characteristic, esto significa que son las características cuando él está encendido. Dice que cuando él está encendido, el voltaje típico, ¿verdad? O máximo que puede tener entre sus terminales no es... Dijimos que era entre 1 y 2 voltios el voltaje que él tiene, pero él tiene un voltaje promedio de 2.2 volt como máximo. Y aquí nos está diciendo las características. Miren, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la corriente oscila entre 200 a 500 para la serie C106. Pero el C106 puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces dice que el máximo nivel son 200 miliamperios. Yo decía micros, ¿verdad? Aquí dice que son 200 milis. Entonces hay que ¿cómo se llama? Reacomodar esa situación. El voltaje de gatillo, aquí está, VGT, ya sabemos que está entre 0.6 y 0.8. Nos dice que estos son los niveles que se manejan aproximadamente. Aquí dice que cuando el componente está en un ambiente cuya temperatura son 25 grados centígrados, entonces el voltaje máximo puede llegar a ser 0.8. El voltaje gatillo, el voltaje de gatillo en este caso, pues a cátodo, ¿eh? Es lo que podemos obtener. Y si la temperatura está a 40 grados centígrados, entonces dice que puede andar oscilando hasta 1 voltio aproximadamente, ¿verdad? Y la corriente de apagado, aquí está la holding current, la HIO, dice que anda sobre 3 milis para temperaturas de... Aquí en esta parte de aquí, no se alcanza quizás a ver, pero aquí en esta partecita, dice IH. IH es la corriente de mantenimiento. O sea, ¿qué corriente necesaria o necesita el componente para seguir encendido? Si nosotros bajamos de este nivel, para cuando la temperatura son 25 grados y bajamos de 3 miliamperios, el componente inmediatamente se apaga. E incluso aquí nos da una forma en que este componente se comporta, la curva característica del componente. ¿Y qué otra cosa nos da? ¿Qué otra información nos da? Vamos a ver. ¿Qué otras informaciones nos da? Son curvas de respuesta relacionada con corriente, temperaturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa nos da en esta otra hoja? Vamos a ver qué otra cosa tenemos. La forma, las dimensiones del componente, ¿verdad? Y por último nos da otra información aquí, en esta la 6, que nos proporciona también las dimensiones en pulgadas y milímetros del componente real de esta casa que se llama ON Semiconductor, que es la que estamos viendo. Entonces, estas son la forma, ¿cómo se llama? Las características del componente, las cuales ustedes tienen que investigar según el componente que ustedes vayan a utilizar. Yo aquí estoy previendo que pudiera ser un C106B.
aquí le vamos a poner formas físicas de un SCR. Vean que el SCR tiene formas muy parecidas a las de un transistor. Pudiéramos confundirlo con un transistor. Por ejemplo, este componente que vemos aquí es también un SCR, pero vean cómo tiene la patita de gatillo, la patita de cátodo y toda rosca del tornillo es el ánodo. Y aquí está la figurita del componente. Estos elementos, estos que estamos viendo aquí, manejan cientos de amperios. Son componentes que van sobre sistemas disipadores para poder ahí disipar grandes cantidades de calor. Otro que tenemos aquí, ¿verdad? El 2N6397, pues es un componente más robusto que el anterior. Si el anterior manejaba 4 amperes, pues puede manejar unos 10, 15 amperes, y puede manejar 40, 50, hasta 100 amperes, este tipo de componentes. Otro que vemos aquí también es un SCR. Que estamos viendo aquí, en esta parte, es un SCR. Véanlo, cómo son las formas de los SCRs. Aquí claramente se ve que este componentito que está aquí tiene 2 hilos. El hilo más delgadito es el del gatillo, el hilo más gruesote, ¿verdad? Y el tornillo son ánodo-cátodo. Esta es otra apariencia del componente. También los podemos encontrar así como una especie de pastilla con sus 3 patitas. También así, miren, de esa manera, ¿verdad? Así. Aquí están las 2 patitas. Y aquí está el tornillo. Aquí es por donde fluye la corriente, y la corriente son para volúmenes muy, muy, muy elevados. Estos ya son para volúmenes en extremo muy, muy elevados. ¿Qué otras cosas de interés tenemos? Tenemos la forma típica del SCR, lo que hace ratito comentábamos, ¿verdad? Que internamente, pues no es otra cosa más que 2 transistores, un N y un P. Y la forma en que vienen como distribuidos son estos. Esta es la forma, la configuración PN, pero en realidad son 2 componentes. Miren, aquí lo estamos viendo también, su estructura interna, para más o menos cómo son los componentes. Y aquí vemos algo sobre las curvas que hace un momento comentábamos, ¿verdad? Por la leyenda que tiene aquí, en esta parte de aquí, que dice MT2 y MT1, estas curvas no son típicas de un SCR. Estas curvas son típicas de un TRIAC. El TRIAC tiene facultades para conducir tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, pero ya vimos que el SCR nada más lo hace en el semiciclo positivo. En el negativo no tiene facultades para conducir, que es el componente que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Vamos a ver una aplicación típica del componente. Con estos componentes se pueden hacer relevadores de estado sólido. Con estos componentes que ahorita estamos viendo podemos hacer algo muy parecido a esto, ¿sí? Que vienen siendo como pequeños elementitos que sirven como relevadores de estado sólido. Podemos hacer todos estos jales, pero bueno, ahorita todavía no le llegamos a esa parte. ¿Qué más podemos ver aquí? Cosas de interés. A ver, déjame ver. Vamos a ver una de las aplicaciones típicas aquí está la forma en que regularmente se conecta. Esa es la aplicación típica del componente. Por ejemplo, vean aquí tenemos una manera y otra forma. Es para un escenario de 12 voltios. Que tenemos aquí, déjenme ver, que tenemos aquí es para un escenario de alterna, en donde la carga, en lugar de haberla puesto aquí como yo la puse en el dibujo, la carga la están poniendo en el cátodo y yo la puse en el ánodo. Obviamente cuando se cierra, pues la carga de tomos va a encender, ¿sí?
¿Qué otro vemos por aquí? Aquí está. Aquí está otra aplicación. Esta aplicación que tenemos ya es de un TRIAC, ya no es de un SSR, es un componente que es el que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, ¿cuál es la regularmente, a ver, vamos a ver, este que está aquí puede ser ilustrativo. Un SSR, casi siempre cuando lo ven ustedes de frente, el SSR tiene ese orden de patas: cátodo, ánodo, gatillo. Aquí la K de cátodo, nosotros siempre estamos acostumbrados a poner la K de kiosco. La A, pues sigue siendo la A de ánodo. Y en lugar de puerta, nosotros estamos acostumbrados a ponerle gatillo. Entonces, si vemos el orden de las patas, sería K de cátodo, A de ánodo y la G de gatillo. Si nosotros recordamos el término popó, que sería caca, caca es el orden en que están las patitas. K, A y luego G. K, K, A, G. ¿Verdad? Así generalmente vienen las patas. Miren, por ejemplo es otro SSR. Vean cómo viene la distribución de este SSR. La primera patita es K, la segunda patita es A y la tercera patita es G. Visto de frente, entonces, como si dijéramos cajeta, ¿verdad? Kaj, kaj, así vienen casi siempre. Este otro que tenemos aquí también trae esa distribución. Es un componente más chiquito y el orden en que vienen las patitas son cátodo, gatillo, ánodo, para este chirris, para este chirris. Pero para este, que es el que yo presenté en la figura de ahorita, en la distribución es cátodo para la patita esta que está aquí. Aquí lo estamos viendo por la parte de atrás, pero si lo viéramos por la parte de adelante nos quedaría cátodo, ánodo, gatillo, que sería parecido a este. Cátodo, ánodo, gatillo. Casi siempre vienen así. Casi siempre así viene la distribución. Para que más o menos tengan una idea. Y aquí podemos ver incluso algunas otras cosas pues de interés que pudiera ser interesante, ¿verdad? Aquí podemos ponerles algo interesante, podríamos hacer aplicaciones típicas, ¿verdad? Aplicaciones típicas de un SSR. Si le ponemos en aplicaciones típicas y nos vamos a videos, pues ahí nos va a mostrar algo de interés para nosotros, ¿verdad? Podemos poner, a ver, ¿conoces la aplicación del triac? Este es un triac, pero que son triacs. Aquí, este es un SSR. Puede estar bueno, ¿verdad? Puede estar bueno, este video. A ver, vamos a ver qué rollo con ese video. Pero me mandó una página, no me mandó un video. Mandó una página, pensé que era el tiristor, el SSR. Pues sí, es YouTube, el tiristor como detector de intrusos. O sea que un SSR como detector de intrusos. Un SSR, ¿qué es y cómo funciona? Aplicaciones. Aquí estamos en aplicaciones. Puede ser bueno. Vamos a ver. Vamos a ver las aplicaciones que tiene. Ahí está. Con una página web profesional puedes manejar todo tu negocio online. Para empezar, entra en Wix.com. No me digas. Yo quiero brincar estos anuncios. Vamos a ver Aquí, como mejor se entiende un componente es viendo el funcionamiento. Así que vamos a poner este pequeño ejemplo súper sencillo. Un zumbador de 12 voltios con una fuente de 12 voltios, porque cuando le pongo 5 voltios lo quemo. O de 24 voltios no suena. Entonces, de 12 voltios, porque es de 12 voltios. Y fijaros en esto es el circuito importante de potencia, digamos. Cuando no le estoy dando en el hombro al SCR, cuando no le disparo, esto recordad que es un circuito abierto, o sea, un interruptor abierto. Entonces, la corriente no puede pasar y hacer sonar el zumbador, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí he puesto 12 voltios, ¿no? Los 12 voltios vienen por aquí, hasta aquí, quedan aquí colgando. Y aquí otro cable. Y aquí, este es mi tanque lleno de cerveza. Entonces, la cerveza conduce la electricidad
y se va llenando. Bu, 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 bu. Y como aquí hay 0 voltios, porque no le están llegando 12 voltios por ninguna parte, pues esto se mantiene abierto y esto no zumba. ¿De acuerdo? Según va subiendo esto, en el momento en que toca esto, conduce. Y estos 12 voltios vienen por aquí. Es decir, digamos que hay una manera en que la corriente entra por la puerta. ¿De acuerdo? Y entonces hace dispararse, cerrarse a este interruptor. ¿Vale? Y entonces ya la corriente puede pasar desde casa al zumbador y vuelta y suena ¡pip! ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Un circuito muy sencillo, ¿vale? Vamos a complicarlo un pelín más. Mira, esto en vez de ser un detector de agua o de cerveza, puede ser un detector de humedad para regar tus plantas. Por ejemplo, esto, según lo he puesto, es un circuito que pitaría si esto está muy húmedo. La verdad que no tiene mucho sentido, pero bueno. Da igual, lo importante es entender a este canalla. Entonces, al principio, este tiene 0,8, que antes estaba. Según está más corriente. Ahí. Bien, ahí estamos Entonces, viendo así que tengo aquí, lo que sea, suficiente tensión de... algunas de las aplicaciones realmente simples, sencillas. Pero bueno, ahí se echan un picado luego ustedes y ahí ven todo lo que quieran ver. Hay mucho de dónde cortar hebra. Ya con este pequeño antecedente que yo les di, seguramente ustedes ya pueden agarrar un libro, ver un libro que hable de SCRs y ya podrán medio entender un poco más. Ver videotutoriales como este que ahorita vimos y entender un poco más. Hacer un análisis y bueno, pues ahí les dejo pues de tarea que se echen un picado para que vean todo eso. Esta clase que ahorita vimos se las voy a proporcionar a través de YouTube, pero junto con esta clase ya están en esa misma parte, están otras clases pregrabadas de este mismo tema. Y están también unas clases que les enseñan cómo elaborar la práctica que ahorita comenté. Esa práctica la van a realizar, que sería la siguiente práctica que van a hacer. Es decir, la aplicación del SCR en voltaje de directa. ¿Sí? Esa práctica la van a desarrollar. El SCR realmente es barato y lo que van a ocupar es dos resistencias, un diodo LED, el SCR y pues su fuente de alimentación. Para no hacerlos gastar mucho, yo creo que sería la siguiente práctica para aplicación del SCR. El siguiente tema, el que vamos a ver el próximo lunes, se llama TRIAC. El TRIAC es un componente que también trabaja en alterna y que ese sí es chingón, ese sí nos genera grandes proezas. Con ese componente vamos a hacer un circuito que se llama, vamos a hacer un circuito para controlar la velocidad de un motor universal o de alterna. Y ese es una práctica que sí tienen que hacer. Tal vez ese pueda ser que sea pues, una de las últimas o penúltimas prácticas. Entonces viene ahorita la del SCR, la siguiente práctica va a ser la del TRIAC y la siguiente a lo mejor hacemos una de MOSFET. También como control de velocidad para motores de directa. Y yo creo que ya le vamos a andar dejando porque los últimos de este mes va a ser lo último que veamos de clases. Ya de aquí para adelante todos los días vamos a tener clases y las actividades como las prácticas ustedes las van a hacer en sus espacios libres, pero ya todos los días, lunes y miércoles vamos a tener clases, a no ser que yo les indique algo diferente, pero si no, van a hacer clases todas las veces hasta que termine prácticamente los últimos de este mes. A finales de mes o a principios de diciembre, muy a principios de diciembre, se les va a aplicar un examen. ¿De qué? Pues de todo lo que hemos visto. Y ya con eso se va a evaluar. Con las tareas, con las prácticas que entregaron y con ese examen. Y el 11, como el 11 de diciembre, ya a lo mejor les ando dando su calificación. Porque se cree que en esa semana del 1 de diciembre, pues se termina el curso regular
porque ya de ahí para adelante pues son los extraordinarios y creo que está programado para el día 18 salir de vacaciones. Entonces pues sí tenemos que echarle ganas al asunto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o todo está más o menos bien. Entonces, vean sus videos, vean el material que les voy a mandar y van a hacer la práctica. La siguiente es práctica con SCR, pero en un ambiente de corriente directa, que es el circuito que estaba en la parte de abajo, donde calculamos las dos R's. Los videos les dicen cómo hacerlo y yo hice la práctica para que ustedes vieran el seguimiento de cómo ir montando, cómo ir calculando, todo de manera muy, muy detallada. Espero que no tengan problemas para realizarla. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, profe. Todo bien. Sale. Entonces, aquí le dejamos y continuamos el próximo lunes. Ahí les voy a mandar un montón de videos pregrabados y de material para que lo vayan revisando. Y si tienen oportunidad, pues ya vayan haciendo su práctica también. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Estaremos ahí al pendiente del WhatsApp y para más rápido, mándenme un mensajito por WhatsApp, porque por correo electrónico se me hace más difícil. Sale, ahí se ven. Aquí lo vamos a dejar. profe, gracias. Gracias, Muy buenas bien. noches. Profe, Bueno, pues, asistencia general. Buenas noches. ¿ya Vale. nombró asistencia? No, es general para todos. Ok, profe. Sale. Gracias.